Tema de exposición: Ensayo hispanoamericano, por Alban Robinson, Arturo Arévalo, Ávila Yaciel, Abuenanch Helen, Abuenanch Karen, Calle Alam, Cabrera Jocelyn y Ambi Luis. ¿Qué es el ensayo hispanoamericano? El ensayo es la expresión formal en prosa del pensamiento de los escritores, que sienten la necesidad de transmitir su mensaje y sus enseñanzas. El ensayo pertenece al campo de las ideas. El ensayo hispanoamericano se encausa por dos corrientes fundamentales, la sociológica y la literaria. El ensayo con propiedad nace aproximadamente con la independencia y alcanza uno de sus puntos más altos con el argentino Domingo Sarmiento, el uruguayo José Enrique Rodo, el mexicano José Vasconcelos, el dominicano Pedro Enrique Sureña, el peruano José Carlos Mariátegui y el mexicano Alfonso Reyes. Más contemporáneamente, los mexicanos Octavio Paz, Carlos Monsiváis y el uruguayo Eduardo Galeano, entre otros. En conclusión, se encausa por dos corrientes fundamentales, la sociológica y la literaria. El ensayo con propiedad nace aproximadamente con la independencia. Los autores contemporáneos, los mexicanos Octavio Paz y Carlos Monsiváis, el uruguayo Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, periodista, escritor y abrasador literario, nació un 3 de septiembre de 1940. Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. Fue periodista y editor, y tras el golpe de Estado en 1973, fue encarcelado, por lo que tuvo que refugiarse en Argentina. Sin duda alguna, Las Venas Abiertas de América Latina, donde Galeano explica su visión sobre la historia de Latinoamérica y que para quienes empezamos a ser adultos, nos cambia la visión sobre la economía, la política y los derechos humanos en Latinoamérica. El libro fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile, por lo que, por supuesto, solo lo volvió más interesante. El periodista tenía la cualidad de escribir sobre problemas sociales y presentarlo al lector como un problema íntimo, lo volvía personal. En 1976, fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, y tuvo que huir otra vez. En el exilio en España, escribió la trilogía Memoria del Fuego. Porque una cosa es que te saquen de Latinoamérica, pero Latinoamérica no se va del escritor. La historia, la política, la economía, la sociedad y sus problemas, sus gustos, sus placeres y dolores quedaron en los textos de Galeano, que murió de cáncer de pulmón el 13 de abril de 2015 en Montevideo. Recapitulando, fue un periodista, escritor y abrasador literario, Eduardo Germán María Hughes Galeano. Una de sus obras más importantes fue Las Venas Abiertas en América Latina. La historia, la política, la economía, la sociedad y sus problemas, sus gustos, sus placeres y dolores quedaron en los textos de Galeano. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, está considerado uno de los autores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Fue una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana. Durante su adolescencia desempeñó diversos trabajos. Fue mecánico de coches, recaudador, pintor de carteles, mensajero, mecanógrafo y cajero. ¿Qué hizo? Comenzó su carrera como periodista a principios de los años 1960, como editor de Marcha. Sus libros más conocidos, Las Venas Abiertas de América Latina y Memoria del Fuego, han sido traducidos a 20 idiomas. Publicó Las Venas Abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones. Destacan la novela corta Los días siguientes, a los relatos contenidos en Vagamundo. El libro de los abrazos fue uno de los libros más exitosos y logrados de Galeano. En 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de Videla, por lo que tuvo que huir nuevamente a España. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo,
análisis político e historia. Este escritor, mediante sus obras, expone la realidad del continente, sobre sus elementos políticos y sociales, utilizando siempre un lenguaje claro y preciso, de manera desafiante y en tono de denuncia. El trabajo de escritura que hace Galeano es delicado y de tipo híbrida entre lo poético, ensayístico y lo ficcional, apoyándose en documentos oficiales y en ciertos recursos literarios. Sus obras literarias son una magnífica forma de acercarse a la historia latinoamericana, desde una visión esperanzadora y constructiva. Sus textos se caracterizaron por ser críticos, polémicos, reflexivos, analíticos e incisivos. Su producción literaria fue amplia y orientada hacia lo social, cultural, político, histórico, ético y moral. Las obras más destacadas de este autor uruguayo fueron Las venas abiertas de América Latina, Violencia y enajenación, Vagamundo y Voces de nuestro tiempo. Sus obras han servido para mostrar en otros lugares del mundo un mapa de la realidad latinoamericana de los años 70. En resumen, el ensayo hispanoamericano es la expresión formal en la que los escritores transmiten su mensaje y enseñanza. Eduardo Galeano fue un periodista, escritor y abrasador literario. Nació un 3 de septiembre de 1940. Realizó trabajos que trascienden géneros ortodoxos combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Escribió sobre la realidad latinoamericana, sobre sus elementos políticos y sociales. El ensayo hispanoamericano. Representantes del ensayo hispanoamericano. José Enrique Camilo Rodo Piñeiro fue un escritor y político uruguayo. Alfonso Reyes Ochoa fue un poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano. Mariano Federico Picón Salas fue un importante escritor diplomático, académico, historiador, ensayista y político venezolano. Mario Briceño Iragorri fue abogado, historiador, escritor, diplomático y político venezolano. Arturo Uslar Pietri fue un polímata, abogado, periodista, escritor, productor de televisión y político venezolano. Características del ensayo. Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre el tema o explorarlo. Posee un carácter preliminar, introductorio, de carácter propedéutico. El ensayo hispanoamericano se remonta al siglo XVII. Es reflejado mediante temas característicos que lo definen y lo diferencian de otros ensayos, tales como las manifestaciones hacia el ámbito político, social, económico, cultural, nacional y de identidad. El ensayo americano se remonta a la época colonial, pero solo a raíz de la independencia se perfila como un género literario. Los intelectuales de la época escribieron a favor de la autonomía política y abrieron al pensamiento nuevas formas de expresión. La expresión artística de lo ideológico fue muy buscada por los hispanoamericanos, y por tanto, el ensayo adquiere pleno desarrollo y una alta calidad artística con la renovación de la prosa realizada por el modernismo. El ensayo hispanoamericano se encausa por dos corrientes fundamentales, la sociológica y la literaria. En lo que respecta al ensayo sociológico, que tiene su origen en la necesidad de definir el concepto de nacionalidad, a la interpretación del pasado, el mestizaje, el problema del indio, el imperialismo económico, etc. Desde sus orígenes, el ensayo se pondrá al servicio de las ideas sociales, políticas, económicas y culturales de los pueblos del continente. Gracias.